Bueno, muchas gracias Camilo por la presentación. A partir de este momento vamos a dar inicio al espacio de preguntas y respuestas. Recuerden que pueden enviarnos las preguntas con el hashtag CSSBellatrix a través de Twitter o también pueden hacerlo a través de la parte de QA de Zoom que aparece en la parte inferior de su pantalla. Vamos a revisar algunas de las preguntas que nos llegaron. Entonces nos preguntan ¿a qué se refiere Atomic Design? Atomic Design es una filosofía de diseño que se refiere a organizar componentes, sea de interfaz gráfica o de un lenguaje de diseño, basados en lo que es biología o de cómo se dividen los seres o los organismos vivos. Para resumir, digamos que es como se divide en una serie de jerarquías que arranca, digamos, desde la parte más pequeña e indivisible de una aplicación o de un lenguaje de diseño, que puede ser un átomo, que es un átomo, que puede ser en componentes de interfaz gráfica, puede ser un botón, puede ser un título, puede ser un input o serie de componentes que eso por sí solos no tienen ninguna acción o no tienen ninguna funcionalidad. Luego de ello ya estamos hablando de las moléculas, que ya son una serie de átomos que en conjunto ya empiezan, ya tienen una funcionalidad o tienen un objetivo. Y ya hablando de lo que es un organismo, es una serie de más átomos con moléculas compuestas que, por ejemplo, digamos, a nivel de átomo estamos hablando que podría ser un input, podría ser un componente simple. Ya a nivel de moléculas podemos decir que hay un formulario de login y ya a nivel de, digamos, de organismo podemos decir que está el formulario de login, que tenemos un layout con una marca, que tenemos una página ya con más funcionalidad. Y ya yendo a nivel de templates, entonces vemos que ya es como cómo contenemos esas moléculas y cómo las organizamos dentro de una aplicación. Entonces, a ello se refiere Atomic Design. No es una metodología de CSS, ni un lenguaje de programación, ni nada de eso, sino es una metodología o un pensamiento de diseño que se utiliza para diseño de interfaces gráficas, pero no necesariamente es algo que tenga directamente que ver con código. Ok, perfecto. Nos preguntan también, ¿Borden se debe estandarizar los tags? Es como una buena práctica que se estandaricen los tags, ya a nivel, digamos, de la aplicación o a nivel de una empresa o a nivel de una marca, como sea que se vayan a utilizar, pero es importante estandarizar los tags, porque cuando se empieza a escalar y cuando se empiezan a crear muchas funcionalidades dentro de un mismo frontend, se pueden convertir en un monolito que tiene esas desventajas. Eh, Puede generar lo que es duplicidad de código, nula o cero reutilización, y muchos problemas también cuando se vayan a modificar, eh, puede causar muchos problemas y muchos errores. Y a nivel de tener estandarizado ello, también facilita que para cada persona que vaya a hacer alguna modificación o que esté de nuevo tocando la aplicación, eh, mejore, mejore lo que es entender cómo funciona y cómo se divide de esta aplicación. Perfecto. También nos preguntan, ¿qué metodología recomiendas para un junior? Realmente no digo que dependa tanto del nivel de seniority, recomendar una metodología u otra, porque como decía, dependiendo de la necesidad,
se empieza a crear como a veces su metodología personalizada. Si bien es cierto, recomendaría utilizar BEM como, como base, digamos, para hacer desde componentes muy pequeños hasta componentes muy escalables, como decíamos en la metodología SMAX. Recomendaría también aprender un poco de lo que es Clean Code, de código limpio, código para humanos. También, digamos, para un junior recomendaría que, digamos, también el tema de utilizar preprocesadores de texto, que pues a veces es, digamos, que facilita mucho este tema. Pero sí, en general, desde el lado de CSS, utilizar BEM o SMAX, ya que engloba muchos conceptos de las otras metodologías. Ok, perfecto. Eh, ¿Qué es Ben o SMAX? Ok, BEM o SMAX son metodologías de CSS diferentes. Eh, la diferencia es que, por ejemplo, digamos, en BEM estamos hablando de bloques, elementos y modificadores, pero estamos yendo a que el nivel máximo y el nivel más grande van a ser bloques. En SMAX estamos hablando ya de cómo hacer esto más escalable y cómo hacerlo ya más orientado a una arquitectura de una aplicación gigante. Entonces ya ahí estamos hablando de que pues podemos tener también como bloques, podemos tener elementos y tenemos modificadores, que en BEM, en SMAX decíamos que los modificadores eran los states, que teníamos los layouts y que teníamos otros componentes, pero al final en lo que se resume es en las divisiones que podemos tener. Entonces, en BEM decíamos que ya son más estrictos en lo que es el naming y en lo que es el nombre de los tags y el nombre por ejemplo, clases y modificadores. Y solo íbamos hasta el nivel de bloque, que era como el nivel más grande. Y en SMAX estamos hablando desde cómo hacer que estos bloques, cómo hacer que estos templates sean escalables. Entonces él ya se refería, digamos, a cosas como el team, como lo que me refería con el modo oscuro, que el modo oscuro ya es algo que está modificando toda la aplicación y todo el UI, que a eso me refería, digamos, en el temas de SMAX. En temas de BEM no llegábamos a modificar toda la aplicación, sino máximo llegábamos a un bloque. Entonces, esto digamos que diferencia bastante a las dos metodologías. No pasa, digamos que en estas metodologías pasa muy diferente que como que se genera la competencia o que cuál usar o cuál no usar, sino aquí es, digamos, depende de qué necesidad tenga uno, ya como empezar a organizar la arquitectura de la aplicación. O si ya es a nivel de componentes, arquitectura de los componentes o los artefactos, como se vayan a dividir. Perfecto, muchas gracias. Otra pregunta que nos llega es, ¿BEM solo es válido para estructura de clases o también es válido para una metodología completa? BEM es válido para lo que es estructura de clases, pero pues también podríamos utilizarlo en cuanto a división de componentes. Me refiero, digamos, a también en diseño, porque no necesariamente tiene que ser un template completo, sino ya puede ser que desde la parte de diseño se pueda dividir así. Si bien es cierto, está, como dice en la pregunta, está muy orientado al nivel de estructura de clases y muy orientado al nivel de la estructura de CSS. Con BEM se pueden hacer, digamos, varias cosas. Se puede estandarizar, también se puede generar documentación a nivel, digamos, de diseño o a nivel del UI, pero está bastante orientado al tema de la división de clases, pero no es estricto. También, digamos, otra aclaración que quería hacer es que no es necesario utilizar una metodología de estas o no significa que vaya a causar algún error. Utilizar una o utilizar la otra o mezclarlas todas o no utilizar ninguna, porque simplemente son convenciones, simplemente es como una manera de dividir las cosas, de dividir las hojas de estilo, pero no es algo que vaya a hacer cambios drásticos en la funcionalidad,
sino es más a nivel de cómo se estructura a nivel de desarrollo. Perfecto. ¿Por qué prefieres BEM? Prefiero Vim para iniciar y la utilizo, no significa que no utilice las otras, si digamos no ha quedado claro. Y es, por ejemplo, digamos a nivel de cuando, por ejemplo, se está creando una librería gráfica. Haga de cuenta, queremos crear un bootstrap personalizado para la compañía. O tenemos un proyecto con una aplicación que queremos que tenga unos componentes que se utilicen en todo lado, pero no queremos usar ninguna librería. Entonces, BEM me permite, por ejemplo, quiero crear botones, que estos sean los botones de la aplicación. Tiene funcionalidades, posiblemente todavía no las tengo definidas o no sé qué voy a hacer con esos botones, pero quiero que los botones de la aplicación sean así, tengan estos comportamientos y tengan estos estados. Y ya. Por ejemplo, digamos, vemos que en la documentación de Bootstrap ellos no nos están dando, por ejemplo, nos dan algunos ejemplos, pero la documentación de Bootstrap está muy orientada a lo que es ya componentes a nivel de átomos. Entonces podemos, digamos, hacer, digamos, para crear una librería o un tema de UI eh, en una aplicación que estemos desarrollando, que vayamos a crear, que esté en una fase de diseño, para crear los componentes y para crear las partes básicas de la aplicación y estandarizarlas, recomiendo BEM y la utilizo a ese nivel de eso. Por ejemplo, digamos, trabajando en frameworks frontend como es Angular, Vue.js o React.js, suele suceder que uno tiene que crear un componente que posiblemente es una parte muy pequeña para ya después crear una serie de componentes, de una unión de esos componentes y crear unas moléculas que ya tengan más interacción o una funcionalidad. Pero a nivel base del componente más pequeño se recomienda utilizar BEM, porque vemos que digamos, del paradigma de orientación a componentes, la idea es que los componentes sean partes pequeñas de código o digamos sentencias resumidas de código pequeñas que se puedan reutilizar en cualquier otro lado para una funcionalidad similar o puede ser algo diferente, pero que la funcionalidad del componente esté definida. Entonces, Ben me permite eso y por eso es que la recomiendo y la utilizo bastante. Perfecto. Nos preguntan, ¿cómo uno puede saber qué notación elegir? Bueno, si por ejemplo, digamos, estamos hablando de una aplicación web, sea un sitio, sea un landing page, sea una aplicación grande, sea una PWA, a este nivel es importante definir, pues, como el lenguaje de diseño de la aplicación. Ahí no estamos hablando de código, no estamos todavía creando la aplicación, pero sí es importante definir el lenguaje de diseño y la arquitectura del UI. Eh, a partir de eso, implementando, utilizando estas metodologías, es que se, digamos, empezaría a mirar qué elegir para en qué caso. Pero, por ejemplo, digamos lo que decía anteriormente, si vamos a hacer, sabemos que vamos a tener componentes que se van a utilizar en muchas partes de la aplicación y van a ser casi que el mismo, es importante, digamos, tener de base estas metodologías. Recomiendo BEM todavía y esta puede ser una anotación. Pero si sabemos que vamos a hacer una aplicación que solamente es un landing page, que no vamos a tener tantos componentes que se van a reutilizar, sino vamos a ver una página estática y necesariamente no vamos a utilizar SMAX, porque SMAX se refiere a algo que vamos a escalar. Podríamos estar bien solamente con BEM. O incluso si es algo todavía más pequeño, que me vuelvo al ejemplo del formulario de iniciar sesión, podemos utilizar solamente OCSS, porque solo necesitamos algo más pequeño y no necesitamos que sea escalable o no necesitamos generar convenciones para mucha gente porque sabemos que hasta ahí va a ser el alcance de lo que vamos a construir en esa aplicación. Pero sí es importante, digamos, de inicio tener un definido como un diseño o tener definido como lo que sería sería, ¿qué sería la,
como unos mockups o lo que sería los borradores de lo que se puede construir la aplicación, así el diseño no esté finalmente terminado. ¿Qué libro o fuente de conocimiento recomiendas para profundizar en estos temas? Perfecto, recomiendo mucho, digamos, recomiendo un curso de Udemy que se llama Advanced CSS and Flexbox, CSS Grid and Flexbox. Porque en este curso no solamente, digamos, enseñan algo de metodologías de CSS, enseñan a escribir CSS también, pero enseñan también a dividir los componentes, que es como, digamos, lo que más me importa transmitir, que se pueda generar una arquitectura escalable o que sea reutilizable o que sea muy fácil de entender para humanos, código para humanos. Este curso es de Jonas Schmedman y está en Udemy, lo recomiendo bastante. También, digamos, recomiendo páginas o blogs, digamos, una página que recomiendo bastante es CSS Tricks, porque si bien es cierto, no vamos a utilizar tanto de estas metodologías para construcción de componentes, nos van a ayudar con muchos trucos. También recomiendo la página de Atomic Design, es solo buscarla, o sea, es literalmente Atomic Design, en la cual nos hablan también de diseño, o sea, nos hablan un poco de por qué surge esta metodología, cuál es la historia, podemos profundizar más en la sintaxis, que si bien es cierto en el seminario, no, el objetivo del seminario no era profundizar tanto en sintaxis, vimos cosas de sintaxis, pero no estamos yendo directamente a ver la sintaxis, sino a lo que podemos lograr utilizando estas metodologías. Recomiendo también mucho, digamos que cada una de estas metodologías tiene su página y su documentación formal, que es, por ejemplo, la página de BEM.org, que ahí, digamos, está la documentación de lo que es BEM, quiénes mantienen esto, por qué que se genera una metodología. Ya van más profundamente a lo que les he comentado en el webinar. Digamos que la que es como más simple, que es Object Oriented CSS, tiene muchas bifurcaciones de diferentes autores, pero vemos que es como por la que arrancó gran parte de esto. Hay otras metodologías que salen como es Swift CSS o Systematic CSS que también se encuentran en algunas páginas, que son como ya versiones más personalizadas de esto. También recomiendo la página de Smax. Yo creo que la página de Smax es como la que más ayuda a entender todo este tema. Ayuda a entender eh, mucho de qué es un componente grande, qué es algo escalable o qué es algo no escalable o si realmente lo que yo quiero hacer aplica para ello. Recomiendo mucho eso. También recomiendo un podcast que es en inglés, se puede encontrar en cualquier plataforma de podcast. Se llama syntax.fm, syntax.fm, que lo hace Wes Boss. Él es conocido por hacer muchos tutoriales y cursos en internet y también hace conferencias. Y ellos también profundizan mucho en BEM, cómo utilizar CSS. También, digamos, ya para ir a temas más profundos, hablan de SVGs, hablan de qué diferencia hay entre utilizar SVGs y tipografías, que por qué usar uno, por qué usar el otro, que por qué no utilizar CSS. Hay diferentes capítulos en esos podcasts que básicamente hablan mucho de frontend, entonces lo recomiendo bastante. También seguir el hilo de frontend de Reddit, lo recomiendo mucho. Hay mucha información, pero hay cosas muy interesantes de donde aprender ahí. Recomiendo también el canal Medium para casi todo lo que tenga que ver con tecnología, porque digamos que son artículos filtrados, entonces los recomiendo bastante. Bueno, ya para ir cerrando, vamos a tomar las últimas preguntas. ¿Podemos usar Smax y BEM juntos o ambos son usados de manera diferente? No, sí podemos utilizarlos. De hecho, como decía, muchas de estas metodologías
dependiendo de la necesidad, encuentra uno en ejemplos que se están mezclando. Porque, digamos, a veces se utiliza, digamos, SMAX, pero a nivel de divisiones, pero estamos utilizando BEM por debajo a nivel de lo que es componentes o de lo que es layouts. Y ya a nivel de toda la aplicación se puede utilizar SMAX. Entonces sí se pueden utilizar juntas y es muy común ver algunas, por ejemplo, páginas o otras metodologías que autores crean con mezcla de algunos elementos de estas metodologías o una mezcla directamente de todo. Se podría decir que sí, se podría decir que BEM es basado en Atomic Design. De hecho, mucha de la documentación de BEM tiene, tiene que ver con Atomic Design y se suele encontrar mucho estos temas juntos. Entonces, se podría decir que gran parte de ellos sí es. Perfecto. Ya para ir cerrando, sería la última pregunta. Conozco de CSS y HTML. ¿Por dónde empiezo para entender estas tecnologías? Bueno, si te entiendo, digamos, para estas dos tecnologías, HTML y CSS, recomendaría yo aprender maquetación web. O sea, no solamente dedicarse uno a aprender el código y aprender a escribir etiquetas, sino a crear componentes, a crear layouts, a empezar a explorar qué tipos de componentes hay en muchos de las aplicaciones web o de las aplicaciones frontend. Por ejemplo, aplicaciones que contienen chats, aplicaciones que contienen tablas, aplicaciones que contienen galerías. Hacer ejemplos de ello, construir componentes con ello. Eso nos ayuda a aprender el código, mucho, mucho de código CSS, pero también luego de empezar a hacerlo, empezamos a ver que es importante tener convenciones o es importante manejar alguna metodología o simplemente idearnos una manera de dividir estos componentes o de dividir nuestras aplicaciones. Entonces recomiendo mucho eso, recomiendo mucho también hacer mockups o hacer, digamos, si por ejemplo uno todavía no está de cara al mundo profesional, sino está sencillamente aprendiéndolas o haciendo un curso, eh, es bueno, digamos, también hacer eso. O sea, como, bueno, se me ocurrió crear una aplicación que haga algo. Entonces voy a lograrlo y voy a empezar a crearlo a partir de componentes. Y ya luego buscar, digamos, documentación relacionada puntualmente a ello. Pero recomendaría es empezar también, digamos, o sea, buscar HTML, CSS, hay algunos cursos, hay cursos muy buenos, hay cursos que vienen el típico paquete que viene con framework, con JavaScript, con todo, pero es importante aprender de cómo se dividen las páginas, de cómo se construyen, cuáles son las mejores maneras de crearlas. También hay temas de responsive, hay varios temas que puedes empezar a aprender si tienes nociones de CSS y HTML en el desarrollo web. Bueno, muchísimas gracias a todos los que se sumaron a este seminario. Recuerden que pueden volver a ver este seminario y otros más ingresando a nuestra cuenta en YouTube, Bellatrix Software, donde van a encontrar contenido similar y también van a encontrar este video. En el video podrán dejar las preguntas y Camilo estará respondiéndolas tan pronto sea posible. De igual manera, enviaremos a su correo la presentación del seminario y el video. Además, los queremos invitar a las personas que se encuentran en Bogotá a estar pendientes para el lanzamiento de la primera Hackatrix. Deben estar pendientes de nuestras redes sociales donde vamos a estar comunicándola. Bueno, espero que este tema les haya sido muy útil para ustedes. Muchas gracias nuevamente a Camilo y nos despedimos hasta la próxima edición. Hasta pronto, que tengan un buen día.